Bueno, ahí arrancamos. Buenos días. Hoy vamos a trabajar el texto que está en la unidad 2, esquemas del psicoanálisis, que es de Freud, y lo vamos a trabajar con relación, ahí Freud hace referencia a las pulsiones, así que va a ser a partir de este texto un trabajo con relación a la pulsión, a las pulsiones. Esquemas del psicoanálisis, Freud lo escribe en 1938, es un escrito que está inconcluso, lo que no significa que sea incompleto. Está inconcluso y termina con punto suspensivo, lo cual denota que está inconcluso. Si bien es un escrito de divulgación, que a diferencia del escrito de divulgación, mejor dicho, a ver, las conferencias, las 5 conferencias de psicoanálisis, en principio las conferencias son de divulgación, pero el escrito se convierte en un escrito de divulgación que está dirigido a los legos, digamos, es decir, a todo aquel que desconoce del psicoanálisis, está dirigido a un público ajeno, quizás, al psicoanálisis, y este escrito, el de 1938, también se lo considera un escrito de divulgación, pero no está destinado justamente a aquellos que no conocen el psicoanálisis, sino todo lo contrario, está destinado casi a un repaso de la teoría psicoanalítica, por lo tanto está más destinada a nosotros, ¿no es cierto?, a sus lectores, a los estudiantes avanzados, a los psicoanalistas en general. Es decir, supone un público familiarizado o conocedor del psicoanálisis y sus conceptos fundamentales. Parece ser que Freud lo empieza a escribir, hay desacuerdos, parece que lo comienza a escribir en Viena, esperando ya su traslado a Londres, y está fechado el 22 de julio, es decir, un poquito después de la llegada de él a Londres, que llega en junio. Así que bueno, no se sabe muy bien si la fecha corresponde ya casi al final o a los inicios. Bueno, tuvo que suspenderlo al escrito por una cuestión de una enfermedad, y después le da comienzo a otro escrito, que es un manuscrito, que se llama Algunas lecciones elementales sobre psicoanálisis. Este escrito entonces, que es del 38, ya Freud ahí tiene 82 años, sin embargo muestra, bueno, obviamente, gran lucidez para escribir, renovar temas que ya había dado, pero siempre uno encuentra, bueno, cuestiones novedosas, ¿no? Bueno, podríamos decir que comienza, hay distintos puntos, yo no me voy a acordar de los nombres de cada punto, pero él comienza, el primer punto incluso parece ser que no tenía un nombre, se lo han puesto algunos editores alemanes, eso comenta Strachey, pero bueno, comienza hablando, o se refiere a el ello, yo y superyo. Ahí define al ello como lo más antiguo, es lo heredado, dice, lo que se trae del nacimiento, y ahí no lo nombra en estos términos, pero creo que en el yo y el ello él habla de lo filogenético, ¿sí? Dice que las pulsiones que provienen de la organización corporal
en el ello encuentran la primera expresión psíquica. Bueno, lo cual su forma o su formato es desconocido para nosotros, ¿no? Para nosotros sería, vamos a decirlo así, para el yo. Bueno, el ello dice también, en algún momento, creo que casi ya al final, obedece al intransigente principio de placer. Sí. Bueno, no solamente el ello, también las otras instancias psíquicas, ¿sí? Pero el ello también responde, obedece, responde al principio del placer. ¿Qué dice Freud en este texto? Dice que sigue siendo lo más importante, lo más alto, o lo más importante teóricamente. Bueno, dice que en el ello, que por eso que cuando alguien nace, es lo heredado, es lo filogenético, es donde aparecen las primeras expresiones de las pulsiones en lo psíquico, que vienen del cuerpo, ahora lo vamos a ver, de que luego el ello, por influencia del mundo exterior, ¿sí?, se empieza a diferenciar. Con una organización particular, y esto, que será aquello, que va a ser la función del yo, y entonces en este punto será el mediador entre el ello y ese mundo exterior. Dice que el yo tiene una disposición al mundo exterior, a los movimientos voluntarios. Su tarea es la autoconservación, sigue insistiendo hasta el final del texto en la autoconservación como función del yo. La adaptación, ¿sí? Uno dice, ¿cómo va a hablar Freud de adaptación? Sí, el yo, digamos, es quien, bueno, se adapta al exterior y entonces, qué sé yo, reprimimos un grito en la calle, ¿no? O reprimimos algunas cuestiones pulsionales porque es el mediador entre el exterior y el ello. Tu trabajo es mantener baja la tensión, ¿sí? Recordemos que Freud habla de placer-displacer, que de la lógica del principio del placer, y ese placer-displacer tiene una tensión que dice que no puede ser ni muy baja ni muy alta, porque ambas producen displacer, sobre todo la que tiene una tensión muy alta. No en este texto, pero en algún lado él habla de el umbral, como un umbral que sostiene esta tensión. Entonces, bueno, como autoconservación tiene justamente el propósito de mantener la vida y protegerse, dice Freud, de la angustia. Bueno, y dice que el yo se puede dañar tanto por una hipertrofia pulsional, ¿sí? Como sabemos que es alto, como un avasallamiento, digámoslo así, de lo pulsional, como también por hiperestímulos, él también habla de estímulos hipertróficos que vienen desde el exterior. Cuando se forman dos posiciones psíquicas, ¿no? Que el yo se ve como más avasallado, él acá habla de los vasallajes del yo, pero dice que cuando estas dos posiciones psíquicas se forman como dos en lugar de una, lo que toma en cuenta la realidad objetiva y lo que está bajo el impulso pulsional, digamos, ¿no? Es decir, las dos
cuestiones donde aparece el yo mediando. Bueno, acá dice, cuando esto ocurre, podemos ir ubicando ahí algunas decisiones que llevan a la psicosis, a la paranoia, incluso la perversión en relación especialmente al fetichismo. ¿Sí? Yo en eso no me voy a detener porque no son temas que trabajemos nosotros en nuestro programa. Y después dice que, bueno, por el periodo largo de la infancia por el cual el ser humano vive en dependencia con los padres, se forma dentro del yo una instancia particular que se llama superyo. ¿Sí? Que esta instancia particular superyo se separa y se contrapone al yo, ¿sí? O sea que aparece acá una tercera fuerza, ¿sí? Que limita también las acciones del yo. Por esta cuestión, por esta lógica, digamos, tenemos entonces al yo como mediador entre el ello, el super yo, pero también con relación a los impulsos externos del aparato. ¿Sí? Y así dice Freud, como el ello es lo heredado, lo filogenético, el super yo, dice, adquiere el pasado cultural. Yo no recordaba haberlo leído en estos términos, lo cual es interesante, porque si uno ubica cuáles son las funciones del super yo, y si tiene que ver con estas figuras parentales, tiene que ver justamente con la época, la cultura que cada uno va transmitiendo, que, bueno, eh, eh, como saben ustedes, el super yo es el heredero del complejo de Edipo. Por lo tanto, ¿sí? En esto tiene esta connotación, ¿sí? Que se hereda, entonces, lo voy a decir en estos términos yo, ese pasado también cultural. Bueno, por lo tanto el yo tiene que mediar con el exterior, con el ello, por las pulsiones, con el super yo, que es lo cultural. Bueno, hay una frase que toma Freud de Fausto, Goethe, nunca lo sé nombrar, si alguien sabe exactamente cómo él me lo dice, y la frase dice exactamente, lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo. Bueno, cada uno, ¿sí? Verá qué quiere decir eso, lo cual a mí me pareció muy interesante. Bueno, entonces, decíamos de las pulsiones, ¿sí? Freud las define, en general, como fuerza, como energía, ¿sí? Fuerza, bueno, en este caso que suponemos con relación a las tensiones del ello. Pero el ello, digamos que es la expresión psíquica de las pulsiones, o de dónde, podríamos decir, de cómo se causan estas pulsiones, tienen que ver con los requerimientos del cuerpo. ¿Sí? Por lo tanto, acá podemos ubicar esta relación de la pulsión con las zonas, ahora lo vamos a ver, erógenas, ¿sí? El ello y el yo. ¿Sí? Eh, bueno, ustedes trabajaron estas cuestiones más puntualmente con, se suponen, con la dualidad pulsional en Masota, pero yo voy a hacer un recorrido para que sintetizar, quizás, en Freud, estas cuestiones, pero que también están en este texto más sintetizadas. ¿Sí? Como saben ustedes, Freud arranca con el modelo de pulsiones sexuales y de autoconservación.
¿sí? Distinguiendo entonces sexualidad de necesidad. Distingue lo biológico de lo que es del amor, de lo que es del eros, ¿sí? Podríamos decir, distingue la boca de la oralidad. Por eso él dice lo que es el organismo y de lo que es del amor. Ya en 1905, en 3 ensayos, establece explícitamente que la libido es la expresión de la pulsión sexual, es decir, a partir de esta dualidad de la autoconservación y la pulsión sexual, dice que la libido es la expresión de la pulsión sexual. Bueno, y ahí en 3 ensayos él marca la cuestión de que ahí cómo trabaja el yo. El yo ejerce represión contra la sexualidad, contra el mundo exterior. Tendría que ver con, bueno, al inicio cuando habla del yo también habla, aparte de la autoconservación, habla del yo como defensa. Así que acá él plantea, ¿sí? Como defensa también al yo, ¿sí? Y entonces dice que la oralidad y la analidad son sometidas, dominadas culturalmente, entonces el conjunto de representaciones que forman el yo tratan de mantener esta coherencia, ¿sí? Entre estas representaciones, ¿sí? Y las rechazadas. Bueno, por qué sería que hay que dominarlas culturalmente? Bueno, la oralidad, obviamente, y la analidad ni hablar, ¿sí? Uno retiene, no se orina a la noche, no se orina en cualquier parte, buscamos más grande un baño, etc. Pero dice, bueno, las que entonces serán rechazadas por el yo deben pertenecer a la sexualidad. Y dice que esto, ¿sí? Esta contradicción, es lo que va a formar la neurosis. Y entonces, yo recordaba que nosotros en las 5 conferencias, cuando Freud presenta el modelo del psicoanálisis, habla de la histeria y de alguna manera marca ahí también esta contradicción, ¿sí? Donde aquello que no puede recibir una expresión de deseo directa, porque son deseos, como digo yo, inconfesables, bueno, podríamos pensar la producción de neurosis, ¿sí? Sin hacer la disquisición de una neurosis y otra por el momento. Y entonces acá Freud empieza a señalar sus diferencias de la sexualidad. Bueno, después leo los mensajes porque si no me pierdo. Comienza a diferenciar la sexualidad humana respecto de la biológica, ¿sí? Donde hasta el momento la sexualidad era únicamente la biología, ¿sí? Y si se separa la sexualidad de la biología, lo que separa es el saber de la sexualidad biológica queda al lado del médico, ¿sí? Y la sexualidad humana queda al lado de la psicología, o en este caso más precisamente del psicoanálisis. Por eso en 3 ensayos él menciona la sexualidad infantil, y ahí es, digamos, donde hay un horror planteado en esa época, ¿sí? De la sexualidad en los niños, porque claro, si uno ubica que la sexualidad en el niño tiene que ver con la biología, sí, sería aberrante, por eso se castiga a los pedófilos, ¿verdad? Pero no está hablando de eso Freud, ¿sí? ¿De qué está hablando en la sexualidad infantil? De la erogenización del cuerpo, el cuerpo erógeno, ¿sí? Que se erogeniza el cuerpo
¿sí? A partir de esta dependencia biológica, pero no es biológico. ¿Sí? ¿Cómo se erogeniza el cuerpo? A partir del objeto primordial, quien haga las veces de madre, ¿sí? Quien haga la función de maternar, esa es una expresión que toma Lacan hoy no me sale el nombre del texto, en un escrito, cuando él toma esta expresión de maternar, a mí me gusta mucho porque se entiende de lo que estamos hablando, entonces dice que esta primer objeto es primero por orden, por cronología, pero también por primordial, ¿sí? Es quien va a erogenizar las partes del cuerpo, mediante el cuidado de las funciones biológicas. ¿Sí? Por ejemplo, las funciones de las zonas de borde, ¿eh? De los orificios, como dijimos, orales, anales. Bueno, de todas maneras dice que se arranca por ahí, pero también se erogeniza, por ejemplo, la piel, ¿sí? Que también es de borde, porque es de borde entre el interior y el exterior, pero no es un orificio en sí mismo. Pero todo tiene esta función de intercambio, ¿sí? Entonces, ese primer objeto primordial es quien cumple esta función, ¿sí? Materna, que va a ser el modelo para la capacidad de amar, que va a ir adquiriendo, que se va a constituir después. Por lo tanto, la sexualidad humana, dice Freud, no es natural, no va por la vía de la biología. Eh, eh, y como no va por la vía de la biología, va por la vía de erogeneizar el cuerpo, se origina la sexualidad, dice Freud, en un mal lugar. ¿Por qué en un mal lugar? Porque justamente los mismos objetos que se encargan de erogeneizar el cuerpo, luego, ¿sí? Están prohibidos y ejercen la prohibición. ¿Sí? Eh, por lo tanto, la madre, o quien haga las veces, a partir de los cuidados del cuerpo, dice Freud, deviene la primer seductora. ¿Sí? Y de ahí, dice Freud, la significatividad, ¿sí? Que adquiere y se fija, inmutable, dice, e incomparable, ¿sí? Como este primer objeto. Vieron que siempre aparece el dicho, madre hay una sola. ¿Sí? Por lo tanto, dice, son todos los vínculos amorosos, ¿sí? En ambos sexos va a depender de esta primera relación. Eso lo vamos a ver en la unidad que sigue. ¿Sí? Bueno, muchas de estas cosas, pero digo, puntualmente, ¿sí? Estas cuestiones. Bueno, Freud va a tomar el concepto justamente de apuntalamiento, ¿eh? En 3 ensayos. Entonces, las pulsiones sexuales, dice que solamente secundariamente se vuelven independientes, se apuntalan en las funciones somáticas vitales, ¿sí? Luego se vuelven independientes, que indican estas funciones somáticas vitales la fuente, el objeto y el fin. También Freud va a hablar de la perturbación psicógena de la visión, y habla de la ceguera histérica, pero bueno, ¿por qué lo menciono? Porque también va sumando, digamos, ¿sí? Esta cuestión de los órganos erógenos, ¿no? Cómo se va erogeneizando el cuerpo, y también acá hay una cuestión que dice, ¿no? Que el ojo sirve para ver y para mirar, tiene 2 funciones, ¿sí? Bueno, es lo que Lacan va a hablar de la pulsión escópica y que también va a sumar la voz, ¿eh? Como objeto.
Lacan. Entonces, al introducir por un lado las pulsiones sexuales y las relaciona con las pulsiones de autoconservación o yoicas, ¿sí? Acá se le viene uno de los problemas que ustedes habrán seguido con Mazota, y que es, bueno, entonces, ¿cómo hacemos con el yo? ¿Sí? Es decir, queda solamente del lado de las pulsiones de autoconservación o yoicas, cuando el cuerpo entero está erogeneizado. Eh, eh, cuando, en tanto que está erogeneizado, las pulsiones sexuales y las pulsiones del yo comparten los mismos órganos, ¿sí? Que cumplen esta doble función: ver, mirar, comer, besar. ¿eh? Es decir, la función de la autoconservación, si quieren, pero también de la sexualidad. Bueno, y todo esto, por supuesto, lleva, vía la libido, ¿sí? Que es la energía misma, podríamos decir, nos lleva directamente al concepto de deseo. ¿Sí? Cuando Freud descubre que esta libido puede investir, ¿sí? Inviste objetos, y viene con esta complicación de la autoconservación separada, ahí es donde empieza con el problema del narcisismo. Entonces, en 1914, con introducción al narcisismo, el concepto de pulsión que plantea ya como libido yoica, porque dice que la libido inviste y puede investir tanto a un objeto o al yo como objeto, ¿sí? Y ahí aparece, entonces, bueno, no lo puede tener tan separado, ¿verdad? Recordemos que además no lo puede tener separado porque cuando se constituye el yo, definitivamente se constituye el mundo de los objetos y viceversa. No podemos constituir el mundo de los objetos sin el yo, y no podemos constituir el yo sin el mundo de los objetos. Entonces acá se le complica la cuestión de la libido puesta en el yo. Por eso, introducción al narcisismo. Entonces, acá tenemos otra cuestión de que si el yo es libidinizado también, ¿qué lugar hay para las pulsiones no sexuales? ¿Sí? Entonces, ¿no? Freud siempre hace estas cuestiones. Da un ejemplo que es el de la laminilla, que cumple función de órgano de la libido, para representar cómo esto sirve para envolver. La laminilla envuelve, reviste, ¿sí? Un objeto. Y dice que esta laminilla es pura vida irreprimible. Así que ahora el yo está del lado de la libido. Hasta entonces era solamente un lugar de defensa, ¿sí? Y de impulsos no sexuales. Por eso, acá se complica a Freud y tiene que redefinir su modelo pulsional. Entonces, dice, bueno, entonces hay libido del yo y libido de objeto. Pero dice, asimismo, en el yo siguen recayendo, recaen, componentes no sexuales. ¿Sí? Bueno, cuando uno ubica a Freud con todas estas dificultades, ahí nosotros podemos vincular claramente estos vacíos de la teoría, ¿no? Que mencionábamos como olvidos, que dice Foucault, ¿eh?
y que marcan la discursividad. No son, como se verán, no es un olvido porque ay, me olvidé de mencionarles tal cosa. No. Sino que tiene que ver con estas complicaciones de la teoría, y esto deja esas lagunas, esos vacíos, esos huecos, olvidos, pero que son olvidos constitutivos de la teoría misma. ¿Sí? Y este vacío que va dejando Freud con relación al narcisismo es lo que vamos a poder ir vinculando con la agresividad. Bueno, la agresividad voy a marcar algunas cuestiones, pero que la vamos a ver también en las unidades que siguen. Bueno, a partir de todo este trabajo, Freud se separa definitivamente de Jung y en los términos de genitalidad de la sexualidad, ¿sí? Y en 1915, y su destino ya define a la pulsión como fuerza constante, ¿sí? Y dice ahí, límite entre lo psíquico y lo somático. Uno podría entonces ubicar acá, con lo que dice en esquemas, que lo límite entre lo psíquico y lo somático sería esto, que aparece en el soma como primera expresión en el ello. Por lo tanto, ahí tenemos, ¿no? Quizás, a mi entender, una posible definición entre lo psíquico y lo somático. ¿Qué será esto de entre lo psíquico y lo somático? ¿Qué será esto? ¿Qué quiere decir? Bien, quizás esto, ¿no? Estas energías que vienen del cuerpo y aquello que se representa como pulsión, lo llama Freud, en el ello. Entonces acá habla de 4 elementos de la pulsión, que lo deben conocer, pero me parece que es importante siempre tenerlos presentes, que es el esfuerzo, la meta, el objeto y la fuente. El esfuerzo, Drang, es lo que justamente implica la misma pulsión, que es fuerza constante. ¿Sí? La meta, en todos los casos de la pulsión, la meta de la pulsión es la satisfacción. Que se alcanza esa satisfacción cancelando el estímulo, ¿sí?, que viene de la fuente de la pulsión. ¿Qué sería la fuente? La fuente sería aquel proceso somático interior, ¿sí?, a un órgano o parte del cuerpo, que esa fuente somática del cuerpo, su estímulo, ¿sí?, es representado por la pulsión. Y el objeto es aquello por lo cual o en lo cual puede alcanzar su meta. Y es lo más variable, ¿sí? No se enlaza por la pulsión, sino solo en relación a la satisfacción. Obviamente puede ser tanto un objeto del cuerpo propio como ajeno. Puede ser tanto un objeto de un cuerpo semejante, ajeno, o puede ser un fetiche. Bien, entonces, el concepto de pulsión podríamos decir que es un impulso, ¿sí?, que se origina en una zona de excitación corporal, que sería la fuente. Esto pone en movimiento al organismo para conseguir suprimir esa tensión, ¿sí?, o mantenerla en ese umbral, como les decía antes. Es decir, para mantener esa excitación o bajar esa excitación. El fin y la meta de la pulsión es volver al umbral o al equilibrio, al estado anterior, ¿sí?, o
también en Pulsión y su destino, no sé si ahí o en más allá, habla de homeostasis. Entonces, el objeto de la pulsión es el elemento que posibilita a la pulsión alcanzar ese fin. ¿Sí? Entonces, la pulsión sería esta fuente somática y las conocemos por estos elementos. Como verán, estos elementos no se llevan bien, ¿sí? No componen, no son complementarios, son suplementarios en todo caso, yo lo diría así. No hacen un conjunto, ¿sí? Se necesitan uno a otro en sus relaciones, pero no hacen un conjunto. Por eso la satisfacción va a ser siempre parcial, ¿sí? Siempre implica un conflicto, y el conflicto es porque la pulsión no tiene un objeto este, único o determinado. ¿Sí? El mismo deseo no va a tener un solo objeto. Y, por ejemplo, ¿no? Algo que nace en una determinada fuente orgánica no retorna a esa fuente orgánica. No debería al menos retornar a la misma fuente orgánica. ¿Sí? El ojo, esto es un ejemplo muy conocido, como fuente, no se mira a sí mismo. Como la boca no se puede besar a sí misma. Si retornara, ¿sí? Si retornara al mismo órgano, ¿sí? Desde donde es fuente, en todo caso sería enfermándolo. Y ahí Lacan lo menciona, no sé si en estos términos, no recuerdo, podemos ubicar la psicosomática. ¿Sí? Lo menciona, sí, no sé si en estos términos, pero lo menciona en el seminario 2, en este conjunto de capítulos del 7 al 14. ¿Sí? Habla de la psicosomática. Entonces, por eso mismo, una impulsión aparece en un órgano, pero no retorna al mismo órgano. Bien, y en este mismo texto de pulsiones, Freud menciona las tendencias agresivas, las relaciona con las pulsiones yoicas. ¿Sí? Él siempre reconoce componentes agresivos en las tendencias eróticas, pero les negaba hasta el momento, parece ser, un estatuto pulsional. Y aparece la problemática del sadismo y el masoquismo. Y bueno, y a partir de ahí también aparece esta cuestión del odio en relación a esta ambivalencia, amor-odio. No aparece nunca el amor puro y extremo, sino en su ambivalencia con el odio. Y el odio aparece siempre con relación a esta ambivalencia. Todo lo amado, recordemos en algún momento, creo que habla del yo purificado, todo lo amado es incorporado al yo, y lo odiado es no yo. Por lo tanto, lo odiado coincide con lo ajeno y lo amado, bueno, con el yo. ¿Sí? Por eso el otro, el prójimo, o el otro semejante, que ustedes venimos viendo también con Lacan, el otro, como semejante, aparece como este polo de tensión respecto de la agresividad. ¿Sí? Y esto se le complica también a Freud en Duelo y Melancolía. ¿Sí? Sabemos que
ahí aparece una cuestión de la pérdida del objeto, real o simbólico, y cuando se pierde este objeto, puede ocurrir, y no se puede terminar de perder, digámoslo así, puede aparecer una melancolía, o bien, yo recordaba, bueno, hace muchísimos años, alguien que entra en un hospital con intento de suicidio. Bueno, por supuesto, pude hablar con ella porque fue un intento, y lo interesante fue que ella dice, él es todo para mí y me dejó, ¿no? Él es todo para mí no es, vieron que uno dice, sí, él es todo para mí, pero bueno, me dejó decir, bueno, voy a ver en Tinder si encuentro a alguien más, ¿no? Bueno, bueno, a veces es metafórico, el problema cuando no lo es, cuando no es metafórico, cuando todo para mí es todo, no una parte importante, ¿sí? Sino todo, es decir, toda la libido está puesta en ese otro, si ese otro se va, me deja, no me queda nada, ¿sí? Por lo tanto, es para pensar esta cuestión de la libido, el amor, el odio, etcétera, el duelo. Bien, entonces ya, más allá del principio del placer, que es de 1920, acá Freud, además de reconocer que llegó a un momento complejo de la teoría, complicada, podríamos decir que declara explícitamente que la libido narcisista es una exteriorización de fuerzas pulsionales sexuales, y que hay que identificarla con pulsiones también de autoconservación, ¿sí? En el yo, por lo cual sostiene que hay pulsiones, podríamos decir, no sexuales, ¿sí? Que pueden estar en el yo, y como el yo y los objetos, y en el objeto, no libidinal. Y acá, entonces en el 20 es cuando introduce, ahora sí le da este estatuto de pulsión de muerte, ¿sí? Entonces, volvemos a nuestro texto que es esquemas. Yo le decía que Freud ahí define la pulsión como fuerzas de tensiones que se representan en el leyo, ¿sí? Que son los requerimientos del cuerpo. Y agrega, ¿sí? Que tras esta larga investigación, que nosotros lo hicimos muy acotado, pero para los años que fuimos marcando, es una larga investigación, decidimos aceptar la dualidad básica, eros y pulsión de destrucción. En esquemas habla de pulsión de destrucción. Entonces dice que las pulsiones de conservación de sí y la especie, así como el amor propio y el amor de objeto, se sitúan obviamente en el interior del eros. Y el eros tiene, por la libido, como meta, producir, cohesionar, digámoslo así, producir unidades más grandes, cohesionar, ¿sí? Libidinizar, investir, ¿sí? Y esta libido que inviste, ¿sí? Del eros, está presente también en el ello, en el yo, ¿sí? Sirve para neutralizar las destrucciones. ¿Está? Entonces, pero dice, es relativamente sencillo, dice Freud, ubicar los circuitos del eros
justamente por los circuitos libidinales, pero no tenemos un concepto análogo para representar lo que es de la pulsión de destrucción. Es decir, la libido tiene que ver con la pulsión de vida, ¿sí? Y no con la pulsión de muerte. Y no tiene algo, ¿sí? Un opuesto a la libido para la pulsión de muerte. Bueno, acá habla de desdestrucción. Por eso dice es mucho más complejo seguir el circuito, porque no tenemos esa pista, digamos. Y al revés que la del Eros, la pulsión de destrucción es disolver lazos, destruir cosas. ¿Sí? Destruir cosas. Y su meta es conducir lo vivo a lo inorgánico. ¿Por qué a lo inorgánico? Porque su estado original y anterior es lo inorgánico. Por eso dice, la llamamos pulsión de muerte. Es decir, aspira a retornar al estado anterior a la pulsión de vida, Eros y todo lo demás. ¿Sí? Pero ambas funciones en su funcionamiento se combinan. No podríamos pensar una pulsión claramente pura de una de la otra. Bueno, esta pulsión de destrucción que disuelve lazos, destruye cosas del mundo, podríamos decir, según donde esté dirigida, puede estar dirigida al mundo exterior o a uno mismo. ¿Sí? Por eso decía tanto del yo como de los objetos. ¿Sí? Entonces, tenemos la autoconservación, alimento, también tiene que ver con la pulsión oral, pero también tiene que ver, dice Freud, con la destrucción del alimento. ¿Sí? Porque para alimentarse hay que destruir, ¿no? Uno lo mastica, destruye el alimento. Por lo tanto, dice, es una combinación de acción entre ambas pulsiones. Claro, nosotros decimos destruir el alimento, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, fíjense, ¿por qué existe el veganismo? Para no destruir el alimento, ¿sí? Pensaba yo, por ejemplo, ¿no? El animal tiene que atacar y destruir un animal salvaje a otro animal para alimentarse, ¿sí? Por eso dice Freud, la mezcla tiene estos componentes, estas consecuencias, un fuerte, dice Freud, suplemento de agresión sexual, dice, hace del amante un asesino, ¿no? Si es un fuerte componente, dice Freud, de agresión sexual, hace del amante un asesino, o un intenso rebajamiento de este factor de agresión lo vuelve impotente. ¿Sí? O sea que no es ni muy, ni tan. ¿Sí? Es la mezcla pulsional. Por lo tanto, los efectos de la pulsión de destrucción, ¿sí? Hacia el interior es la pulsión de muerte, que se mantiene muda, dice Freud, y hacia afuera sería la pulsión de destrucción. Y que esto contribuye a la conservación del individuo. Bueno, todo esto es muy interesante para pensarlo cuando veamos la unidad de agresividad. Porque si no, no entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de agresividad, porque la agresividad, por ejemplo, en Lacan tiene que ver especialmente en la relación imaginaria que no está tramitada por lo simbólico. Por ejemplo, lo voy a decir, lo voy a marcar nada más, después ya lo desarrollaremos, pero digo, tiene que ver con estas cuestiones, porque si no, no nos ubicamos de qué hablamos cuando hablamos de agresividad, especialmente
con Lacan, ¿sí? Bueno, y nos olvidamos del pobre de Superyo, que también tiene montos, podríamos decir, de pulsión de agresión, que se fijan con relación al yo, y que a veces aparece entonces la autoagresión. Cuando el superyo es muy severo, también puede ocurrir que esa agresividad, en lugar de manifestarse hacia el exterior, se manifiesta a uno mismo. Por eso dice Freud que retener esta agresión, cuando es mucha agresión, produce autoagresión, que también es patógeno. Bueno, uno puede ver que hay gente que se autolastima, dice, me rasco hasta hacerme sangrar, ¿sí? O me arranco los pelos, pero literal, ¿no? Que digo, están despacito y se terminan arrancando los pelos. Entonces dice Freud, que es muy interesante esto que dice ahí, dice, se puede conjeturar que el individuo muere por sus conflictos internos. La especie es lo que la supervivencia o no respecto del ambiente o del mundo exterior. Entonces hace la diferencia entre la especie, que es el mundo en general, y el individuo, ¿sí? Que también puede estar ubicada la agresión hacia el interior. Por eso ahí habría que ver qué pasa con la autoconservación. Sí, tenemos tiempo. Bueno, entonces, como le decía, la libido, que se corresponde a la pulsión de vida, que tiene que ver con esta expresión del ello, sin embargo, no la podemos ubicar expresamente en el ello. O no la podemos ubicar expresamente, ¿sí? En una de estas instancias psíquicas. Lo que podemos ubicar que la libido ubicada en el yo es lo que él llama narcisismo primario, ¿sí? Cuando el yo inviste objetos y distribuye esta energía, entonces estaríamos en el segundo momento. Por eso al final, el yo es el gran reservorio de libido. Y es importantísimo esta distribución de la libido. No solo de la libido del eros, la de vida, sino que en algún lugar, creo que en dice Freud, habla de la pulsión de muerte es muda, en otro lugar dice es silenciosa, es decir, se infiltra en la pulsión de vida, pero es importante poder investir, es decir, la movilidad de la libido y una relación que no sea, ¿sí? Exacerbada de la pulsión de muerte o de destrucción. Sí, dale, ahora. No, profe, quería ver si podías volver a explicar eso que dijiste del narcisismo en relación con la pulsión recién. Ah, bueno, pero bueno, esto es la pulsión vuelta al yo. Entonces, cuando el yo está absolutamente investido, entonces aparece ahí la cuestión del narcisismo. Por eso son todas complicaciones que le aparecen a Freud, porque él hasta el final, este texto, que es uno de los del final, sigue diciendo de la pulsión de autoconservación en el yo, pero también el yo tiene, ¿sí?, esta cuestión de el investimiento libidinal, pero también para la conservación tiene que destruir, por lo menos el alimento. Por lo tanto, ¿sí?, bueno, el yo no puede ser solamente investido libidinalmente, no es solamente sexual, sino también
para la autoconservación. Y entonces ahí encontramos también en el yo pulsiones de destrucción o pulsión de muerte. Bueno, ya que hice un impasse, no sé si hay alguna pregunta. Ay, bueno. No, bueno, esto que me preguntaron recién. Bueno. Profe, yo tengo una consulta con respecto a la energía de la pulsión de muerte. Sí. Porque por lo que tengo entendido no es libido y tampoco es No, que claro, está... lo que acabo de decir, que la y es- libido es una expresión únicamente de la pulsión de vida y que por eso, dice Freud, en este texto, es más, entre comillas, sencillo ubicar su circuito. Claro, ¿no? y menciona también, creo, no me acuerdo bien, que como que la pulsión de muerte no está inactiva, están siempre en constante empuje. Entonces, Claro, si claro. están en constante empuje, quería saber yo cuál era la energía, y si Freud la menciona. Bueno, en esos intersticios que dice Freud, ¿sí? Que aparece pensado por el lado de la destrucción. Entonces dice, hacia afuera, acá en este texto, dice Freud, hacia afuera podemos pensar pulsión de destrucción, hacia adentro pulsión de muerte. Es según hacia donde se dirija. Para comer y alimentarse hay que destruir el objeto. ¿Sí? Bueno, uno podría decir que incluso, les digo más, el arte mismo es destrucción en muchos casos. ¿Sí? Se destruye algo para luego construir, pero pasa por este momento de romper lo que está para crear otra cosa. ¿Sí? No es, no son comparables, a ver, ¿cómo lo pienso yo más allá? No son simétricas, pulsión de vida, pulsión de muerte, no son simétricas. ¿Sí? Pulsión de vida inviste, pulsión de muerte destruye. Acá habla de pulsión de destrucción. No, Freud no ubica ahí algo semejante a la libido para hablar de la pulsión de muerte. ¿Sí? No son simétricas. Por lo tanto, yo pensaba, ¿no? Uno podría decir, si habla en términos energéticos, quizás, si la pulsión de vida lo podemos pensar como pura energía, ¿sí? Energía constante, la pulsión de muerte sería casi la energía misma, ¿no? Aquello que origina la energía. ¿En qué sentido? Si uno ubica, ¿no? Que un órgano tiene el doble funcionamiento, por ejemplo, los de borde, que son más claros, alguien al nacer, ¿sí? Debe adaptarse ya a un mundo que le es ajeno, agresivo, porque digo, en la gestación no tiene que hacer nada para alimentarse, crecer y todo lo demás, ¿verdad? Se tiene que adaptar a respirar, todo lo demás, ¿no? Todo, que es una cuestión biológica también, pero además de la cuestión biológica están los cuidados del cuerpo. Y esos cuidados del cuerpo requiere, de alguna manera, perder esa, lo voy a decir quizás mal, pero para que se entienda, esa biologicidad del cuerpo. ¿Sí? Profe, ¿puedo agregar algo? Alguien tiene que aprender a no orinar todo el tiempo, y si no orinar en determinados lugares. Por ejemplo, lo más básico que hacemos cualquiera, a comer no desgarrando una presa, sino con cuchillo, tenedor, primero cuchara, ¿sí? Todo eso, ¿sí? De alguna manera se contrapone, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir así, el ingreso del humano al orden del lenguaje, que no es más que el orden simbólico, y podemos ubicar ahí, bueno, orden simbólico que viene del otro, de los otros, otro con mayúscula y otro con minúscula, por eso digo los. Eso, el lenguaje viene especialmente del otro, con mayúscula, pero
la imagen del yo, como vimos, viene del otro, con minúscula. Entonces, digo, todo eso hace que pasemos del animal, de ser animal, digámoslo así, a ser seres humanos. ¿Sí? Perdemos la animalidad, si podríamos decirlo así, por la humanización. Y eso no es sin estos dos componentes. ¿Sí, Pedro? Bien, Alguien iba a hablar, me falta un tramo todavía para terminar, pero... No, de algo muy sencillo. Sí, dale. La pulsión de vida, con la energía de la libido, es todo lo que estaría construyendo, todo lo que me estaría conectando con el eros. En cambio, la pulsión de muerte es lo que me está quitando todos los estímulos, lo que me está dejando inactivo, pasivo, y me lleva a un estado anterior por el cual... No, la pulsión de muerte no te deja inactivo, ¿eh? No. Si vos destruís el alimento, no es inactivo. No es inactivo, las dos pulsiones son activas. ¿Sí? Perfecto. Lo que pasa que lo que dice Freud es hacia dónde tiende la pulsión de muerte. Tiende a lo inorgánico. Perfecto. ¿Por qué se tiende a lo inorgánico? Eso está si no me equivoco, más claro, sí, no está ahí. Es más allá del principio del placer. ¿Sí? ¿Por qué se tiende a lo inorgánico? Porque es el estado anterior. Gracias, ¿Sí? profe. Bien, bueno, y entonces vamos a tratar de ir ubicando estas cuestiones. Entonces queda claro que Freud, cuando trabaja el tema pulsional, no puede dejar de ubicarlo con relación a la función sexual. ¿Sí? Y, como les decía, provoca escándalo pensar que el chupeteo del niño, que no tiene que ver con la autoconservación, ¿sí? Después que se alimentó, dice Freud, sigue, ¿sí? Con chupeteando la teta, el dedo o el chupete, esto tiene que ver con la pulsión de la oralidad. ¿Sí? Entonces, esto y la sexualidad puesta en juego ahí. Esto es un escándalo. ¿Sí? Por eso, dice Freud, la sexualidad comienza no en la adolescencia, sino ni bien nacemos. Y ni bien nacemos tiene que ver con todo esto que les decía también recién, de el ingreso a la estructura del lenguaje. ¿Sí? Por lo tanto, Freud separa sexualidad de genitalidad. El primero que lo separa. Después, por supuesto, hay un montón le siguen un montón, psicoanalistas y no psicoanalistas, pero él es el primero que separa sexualidad de genitalidad. Donde la sexualidad, en todo caso, es mucho más amplia que la genitalidad. Por eso dice, no empieza en la adolescencia. La sexualidad concierne expresamente, como vimos, de la pulsión de vida, de la meta, la fuente, el fin, el objeto, etc., concierne expresamente, ¿sí?, a la ganancia de placer, mediante las zonas erogenizadas o zonas erógenas, como indicamos. Que no se corresponden justamente o no necesariamente con lo genital. ¿Sí? Y esta ganancia del placer de la sexualidad no está expuesta al servicio de la reproducción. Entonces, si no está puesta al servicio de la reproducción, tampoco tiene que ver con la autoconservación de la especie. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos decir que la boca, como supuestamente es el primer órgano erógeno, por el chupeteo, por el alimento, ¿sí? Como les decía recién, el chupeteo, chuparse el dedo, chuparse lo que sea, se independiza de la necesidad de alimento, se independiza de la autoconservación. Después de la fase oral va a venir, como saben, la anal, que ahí también involucra a Freud
la agresión en la función excretoria, dice, y donde hay a lo mejor plantea alguna cuestión sádica como una mezcla de libidos y de destrucción, que bueno, a la vez esta mezcla, si bien la representa ahí, podríamos decir nunca hay una desmezcla, digámoslo así. Luego se llega a la fase fálica, que es quizá por usted la más conocida, y la vamos a trabajar más puntualmente en la unidad 3. Después está el periodo de latencia, ¿sí? Y después recién lo que se llama la salida de la cuestión de la adolescencia con relación a la genitalidad. Estas fases no se relevan una de las otras, lo cual, lo dice Freud, no se relevan, no son madurativas, no es que una ya se superó y entonces no funciona más, sino que coexisten. Por eso también podemos sumar acá que la sexualidad tampoco tiene que ver, no solamente que no es genital, sino que a la vez no es madurativa. Bueno, y en todos los casos, podríamos decir así, se conservan investiduras, dijimos que el Eros inviste, investiduras tempranas, dice Freud, tempranas porque son de la primera infancia. Bien, algunas se conservan y por supuesto algunas otras se van a reprimir. Y cuando hay fijaciones, una cosa es que se conserven investidura, otra cosa es que hayan fijaciones a fases más tempranas, donde se aspira, hay una aspiración, digamos, sexual independiente de una meta sexual normal, dice Freud, se la llama perversión. Y en esto, nosotros vamos a ver un caso que se llama el caso Guide, o Guide se pronuncia, pero se escribe Guide, cuya fijación, lo vamos a ver con el seminario donde está el deseo y el goce, seminario 5, cuya fijación, dice Lacan, resulta que lo convierte en un pederasta, ¿sí? O en un pedófilo, donde queda fijado a objetos y metas pregenitales, ¿sí? No hay investiduras que puedan ser, que se conserven, sino fijaciones. Bueno, Freud, ustedes conocen que va por la vía de la energía y entonces habla de condiciones cuantitativas de la libido. También que, por eso habla de las fijaciones, la hipertrofia, como decíamos antes, y que la etiología de las perturbaciones, o lo que nosotros después podemos llamar patologías, o casos clínicos, qué sé yo, se hallan en la historia de la primera infancia, ¿sí? Por lo tanto, vuelve, ¿sí?, a remarcar, y volvemos a definir, que la sexualidad está desde el inicio, ¿sí? Bueno, después hay una referencia que hace a la psicología, a la filosofía, al psicoanálisis, y se refiere al psicoanálisis como nueva ciencia, se refiere a la conciencia, a lo inconsciente, no como opuestos a la conciencia,
pero también hace referencia al preconsciente, ¿sí? Y esto lo traigo porque al hacer referencia a lo consciente, a lo inconsciente, a lo preconsciente, como lo entiende el psicoanálisis, está haciendo referencia a la primer tópica, ¿sí? Pero no la deja de relacionar con la segunda tópica. Por lo tanto, también acá podemos ubicar justamente que con los esquemas, que el conjunto de textos que trabajamos con Lacan, estas rotaciones que él lee con los periodos de la teoría de Freud y que los grafica con los esquemas, con este juego de escrituras, tiene, ¿no? Muestra que esto, si bien podemos hacer todos esos datos, por decirlo de alguna manera, en épocas y demás, y torsiones, no son, de nuevo, superadores, sino que necesitamos de los cuatro esquemas. También hay un apartado que dedica casi entero al sueño, y dice, y habla de la técnica del psicoanálisis, y se refiere al yo, que dice que tiene la tarea de obedecer a 3 vasallajes, ¿sí? Y dice que estos vasallajes son la realidad objetiva, el ello y el superyo, y mantener su organización, su autonomía. O sea, y uno dice, ¿pero está avasallado o es autónomo? Bueno, ambas cosas. Está avasallado, pero tiene que mantener su autonomía, ¿sí? Porque si no mantiene su autonomía, aparecen, por ejemplo, esas escisiones que les mostraba antes, y entonces puede haber pérdida de la realidad, ¿sí? Entonces alguien, en lugar de reconocer algo de la realidad, alucina, ¿no? Por eso uno puede entender que la autonomía está más referida al mundo exterior, mientras que los avasallajes tienen que ver con lo que acá Freud denomina mundo interior, o aparato psíquico. Por eso es el mediador de las pulsiones del ello, de los mandatos del superyo, que en muchos casos podríamos decir oprimen al yo, ¿sí? Y dice ahí, en este texto, dice, el analista auxiliará al oprimido yo. Ojo con esto, porque si uno lee esto separadamente, uno puede entender que el analista lo que va a hacer es seguir fortaleciendo al yo oprimido, o referirse a los temas del yo, por decirlo de alguna manera. Pero sin embargo, Freud acá aclara que este auxilio al yo va a ser mediante la interpretación del material inconsciente, ¿sí? Por eso, dice, nuestro saber debe remediar tu no saber. No, entonces, desde la autoayuda o el fortalecimiento, y no tampoco el analista convertirse en ese ideal del paciente para ser como el analista. Ni el analista hacerlo a su imagen y semejanza, porque ahí entonces nos quedamos en esta relación dual del yo y del semejante, o de nuevo a la no, bueno, vamos a decirlo así,
a la centralización del yo, ¿sí? Volvemos al momento anterior a la ruptura o revolución copernicana en Freud. No sé si se entiende lo que quiero decir. Por lo tanto, no va a ser sin el yo, pero este yo va a estar auxiliado mediante las interpretaciones del material que nos llega del inconsciente, ¿sí? Y que por otro lado, el analista tiene que tomar una posición que no es haga como yo, o hágame caso. Esto es lo que tiene que hacer. Sí puede haber indicaciones del analista, pero una indicación, dice Freud, puede ser, no tome ninguna definición por el momento. No, haga lo que yo le digo, que no es lo mismo. ¿Eh? Y también el analista debe, no debe repetir, si bien nosotros estamos en una posición como analista de un lugar de transferencia, esa transferencia puede ser a la figura de los padres, dice Freud, uno, otro, lo que sea, no voy a entrar en el término de transferencia, pero uno no debe responder, ¿sí?, como los padres, porque dice Freud, los padres que ahogan la independencia del niño. Entonces imagínense si el analista también se comportara de la misma manera que los padres, ahogarían la independencia quizás ya del adulto. Y por supuesto, dice Freud, está excluida totalmente una relación sexual con los pacientes, ¿sí?, o cualquier otro tipo de intimidad, dice Freud. Por lo tanto, todo esto que él nos dice ahí, nos transmite, tiene que ver, sin que lo mencione, con la ética, ¿sí? Y eso es también esencial. Con la ética, y vuelve a separar, digamos, vuelve a poner de manifiesto la no centralidad del yo y la diferencia entre la función del analista y, si quieren, podemos decir el yo del analista, que tiene que abstenerse, justamente. Bien. Hay algunas cosas que comenta ahí en el camino, pero bueno, ya lo leerán, son muy interesantes, nomás que no es tan pertinente a nuestro programa, así que lo fui salteando. Lo rechazado por el yo debe pertenecer a la sexualidad. Bueno, no es que lo rechazado por el yo pertenece a la sexualidad. Muchas cuestiones de la sexualidad, ¿sí?, el yo las debe reprimir, ¿sí? Bueno, solamente porque vivimos con otros, ¿sí?, porque estamos en una sociedad, porque somos seres del lenguaje, no animales. Entonces hay muchas cuestiones que, sí, claro, no debe reprimir. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Yo ya me tengo que ir a tomar los finales. Bueno, si tienen algún comentario, de última, lo vemos. Ahora vienen las vacaciones. Bueno, no son vacaciones, tienen que estudiar, es receso. Bueno, felices vacaciones igual para usted y para todos. Gracias igualmente. Que estudien mucho. ¿Se sabe al final cómo va a ser el parcial, profe? El parcial, esperen que voy a detener la grabación. Bueno, retornamos después de las vacaciones, el primer miércoles después de las vacaciones está el parcial y vamos a ver, seguramente demos al menos uno de los tiempos. Detener.